Bueno, el siguiente ponente es Manuel Morales, es profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid y bueno, pues un experto en aves esteparias, en agrosistemas, ha trabajado con avutardas, con sisones y con un montón de especies y bueno, pues te dejo que nos ilustres con estos grupos y con estas especies. Pues gracias por la presentación, Alex, y buenas tardes de nuevo a todos. Voy a hablar fundamentalmente, bueno, es un título relativamente genérico el que le he puesto a la charla, de tal forma que los puntos, digamos, más concretos que quería tocar son estos que tenéis aquí puestos, ¿no? Primero hablaré un poco de las estepas ibéricas de forma, digamos, muy general y que entendemos por aves esteparias, por lo menos cuando hablamos de las comunidades de la península ibérica. Después describiré algunas de las, digamos, relaciones de hábitat, es decir, sus preferencias de hábitat o las variables de hábitat a distintas escalas a las que están ligadas estas especies, haciendo particular hincapié en la importancia de un tipo de hábitat que es el barbecho, las tierras en barbecho, ¿no? Para después discutir un poco qué es exactamente un barbecho, de qué estamos hablando cuando hablamos de barbecho, porque, como veremos, hay distintos conceptos y diferentes sectores de la sociedad pues tienen también ideas distintas de lo que es o debe ser un barbecho, ¿no? Y después, bueno, pues daré alguna pincelada más allá de España y lo que en Europa, digamos, se está teniendo en cuenta en relación con esto, ¿no? Entonces, empezando por el primer punto, es importante que tengamos presente que España es un país clave para estas especies en el conjunto del paleártico occidental, ¿no? En esa imagen vemos la línea amarilla que divide las dos grandes regiones biogeográficas peninsulares, ¿no? La eurosiberiana, más atlántica, y el resto que es fundamentalmente mediterránea, sometida a clima mediterráneo, porque hay toda una zona, ese límite evidentemente no es así de duro, ¿no? Hay toda una zona de transición, ¿no? Y en la parte mediterránea pues encontramos paisajes llanos y desarbolados de muy diferente índole. Por ejemplo, tenemos estas estepas que son una mezcla de pastizal y caméfitos, típicas de zonas de paramera, por ejemplo. También hay estepas de matorral bastante extensas en el Valle del Ebro y en otras, en el sureste peninsular, por ejemplo, que son hábitats para muchas de estas especies, ¿no? A las que me voy a referir. Lo mismo que lo son estos paisajes agrarios dominados por los cultivos herbáceos, fundamentalmente de cereal, en distinto grado, digamos, salpicados por otros hábitats herbáceos no cultivados, praderas, barbechos, incluso ese lindero que quería que se viera en la imagen y que vienen a constituir eso que se ha llamado estepas o pseudoestepas cerealistas, ¿no? Que también acogen a muchas de estas especies. Y finalmente, además, ya que estamos en Extremadura, quería hacer mención, bueno, pues a las grandes extensiones de pastos mediterráneos, ¿no? Pastos, digamos, que forman también unos paisajes que parecen relativamente homogéneos, pero que también frecuentemente se alternan con cultivos cerealistas. El propio ciclo del barbecho en estos cultivos en zonas del suroeste peninsular implican, digamos, parcelas con cobertura herbácea durante bastante tiempo y que incluso llegan a formar, a constituir más allá de bueno, pastos permanentes que pueden considerarse, pues, lo que en inglés se denominan grasslands, ¿no? Típicas, y que naturalmente también entran en contacto con las dehesas, los pastos de dehesas. En realidad, pues, no son cosas netamente diferentes, hay una continuidad también de estructura y de funcionamiento, ¿no?
Y todo este conjunto de hábitats abiertos y desarbolados acogen una comunidad relativamente diversa de aves, estas aves esteparias, que, como trato de enfatizar en esa imagen, pues tienen distintos orígenes biogeográficos. De hecho, bueno, esa particularidad que tiene la península ibérica es que acoge especies que tienen un origen biogeográfico centroasiático, otras que son especies típicas de las formaciones herbáceas atlánticas, de la Europa atlántica, por ejemplo la alondra común, sin ir más lejos, otras que están más típicamente circunscritas a la cuenca mediterránea y al norte de África. Bueno, pues todas estas especies confluyen y a veces, a pesar de tener esos orígenes relativamente diversos, coexisten en los mismos paisajes y comunidades, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, España es un país clave para estas especies. ¿De qué especies en concreto estamos hablando? Bueno, pues también aquí ha habido cierta disparidad de criterios. No obstante, bueno, estos autores que cito aquí propusieron una lista de 22 especies, las que, bueno, especie arriba, especie abajo, parece que casi todo el mundo está de acuerdo, que son nuestras aves esteparias, ¿no? Y que se caracterizan por una serie de rasgos biológicos comunes, aunque no todas los presentan siempre. Uno típico es, por ejemplo, el anidar sobre el suelo, ¿no? Hay alguna que no lo hace. Por ejemplo, ahí he puesto un Cernica loprinilla, que sin embargo se considera ave esteparia porque hace un uso muy claro de esos ambientes que he mencionado antes para la alimentación, y por tanto está estrechamente, el éxito reproductor de las parejas de primilla, y por lo tanto la dinámica de sus poblaciones depende estrechamente de ese tipo de hábitats, ¿no? En este trabajo, que ya tiene unos años y que necesitaría actualización, pusimos de manifiesto cuáles eran realmente en el conjunto de la península las áreas de mayor importancia para estas 22 especies. Utilizamos la lista de Suárez y colaboradores para elaborar, bueno, lo que llamamos unos puntos calientes. Esos son cuadrículas de 10 por 10 kilómetros, de las cuadrículas pues, típicas del Atlas, ¿no?, de las aves reproductoras, utilizando criterio de, por supuesto, riqueza de especies, pero también rareza y grado de amenaza, ¿no? Digamos que tras una serie de operaciones con esos índices y de filtrado, pues obtuvimos esas que veis ahí en rojo, ¿no?, que se distribuyen fundamentalmente en el Valle del Ebro, en las dos mesetas. Tengo que decir que, por ejemplo, la meseta norte, yo creo que si repitiéramos este trabajo ahora, muchas de esas cuadrículas habrían desaparecido. En Extremadura, o una región importante también, y más marginalmente también zonas de Andalucía, ¿no?, el Valle del Guadalquivir. Otra característica, en este caso no biológica, de la que comparten las aves esteparias es el escaso nivel de conocimiento que tenemos para la mayor parte de ellas, a pesar de, ahora lo veremos, su mal estado de conservación, ¿no? Esta es una gráfica que compara unas puntuaciones, ¿no?, unos scores, en la misma escala. De las barras negras es grado de amenaza basado en las tendencias del programa SACRE, ¿no?, del seguimiento de aves comunes, y las barras grises es una medida de la cantidad de publicaciones científicas, ¿no?, dedicadas a cada una de ellas. Está claro que hay una serie de especies emblemáticas, llamémoslas así, no se ven bien los rótulos, pero entre ellas está, bueno, la perdiz, por su interés económico como especie cinegética, y luego tenemos la butarda, el Cernica loprinilla, el sisón. Incluso son especies que por resultar llamativas un poco para todo el mundo, empezando para los biólogos, pues han sido mucho más estudiadas, como veis, que todo el resto, ¿no?, donde las barras grises pues brillan por su ausencia, a pesar de las elevadas puntuaciones en el grado de amenaza que presentan muchas, ¿no? Entonces, eso es
un problema porque es difícil pensar en medidas de conservación de especies concretas si no conocemos adecuadamente su biología y su ecología. Dentro del conjunto de las aves esteparias, además, las tendencias poblacionales han variado bastante a lo largo del tiempo, pero tampoco son homogéneas para el conjunto de la comunidad. Aquí en este trabajito distinguimos entre las que estaban más claramente ligadas a los hábitats herbáceos, que en este caso serían pseudoestepas cerealistas y pastizales extensivos, que presentan, por lo menos en el periodo de estudio, ya un poco pasado, ¿verdad?, presentaban una dinámica poblacional más negativa que las más claramente dependientes o que son más abundantes en las estepas de matorral, ¿no?, como las primeras a las que me he referido. Ahí tenéis algunas de las especies. O sea que vamos a ver, en definitiva, que a las que les va especialmente mal son, sin que a las otras les vaya de maravilla, pero bueno, hay más heterogeneidad, son las ligadas a cultivos herbáceos y pastizales extensivos, ¿no? En esta gráfica vemos esa tendencia, ¿no? Estos son todas las especies de aves comunes agrarias que están incluidas en el programa de seguimiento de BirdLife en España, ¿no? Y vemos, bueno, de acuerdo con este índice de población que se calcula a partir de los datos, que la tendencia es claramente negativa, pero parece que es especialmente negativa en aquellas que podríamos llamar especialistas de paisajes cerealísticos, ¿no?, de la pseudoestepa cerealista, o que por lo menos son particularmente abundantes en este tipo de paisajes, ¿no? Y además vemos un cambio de tendencia un punto singular en esta tendencia, que es el año 2007-2008, donde vemos que ese declive se acentúa. Luego podemos hablar de esa cuestión si queréis. En definitiva, y como primer mensaje, pues yo diría que las aves agrícolas ibéricas son fundamentalmente aves esteparias, o se puede formular a la inversa: las aves esteparias ibéricas son nuestras aves agrícolas, a diferencia de lo que pasa en otros países del centro y norte de Europa, donde las comunidades son distintas. En general están en declive, y particularmente aquellas especies ligadas a tierras arables, a cultivos cerealistas, ¿no? A pesar, pues eso, de que su biología permanece poco conocida, salvo por el caso de las más emblemáticas, ¿no? ¿Cuáles son las variables que determinan la abundancia, la riqueza de este tipo, de estas especies, ¿no? Os voy a presentar resultados a dos escalas espaciales. Gran escala, por ejemplo, la de las cuadrículas de 10 por 10 kilómetros, que ya he mencionado. En este trabajo que cito aquí, pues encontramos que la riqueza, estos son análisis para la riqueza, disminuye a medida que aumenta la precipitación anual. Es decir, son especies de ambientes secos en general, ¿no? En consistencia con su carácter estepario, quiero decir. Pero aparte de esa asociación con la precipitación, la riqueza parece también depender bastante de la presencia a nivel de paisaje de estos cultivos cerealistas, hasta cierto punto, es decir, hasta el punto en que empiezan a homogeneizar demasiado esos paisajes y haciéndoles perder heterogeneidad. Y como veis, la curva de esta correlación pues empieza a descender a partir de cierto punto. Y luego hay otra variable que resultó en este análisis, que por supuesto es un análisis correlativo, ¿no? Pero bueno, son unos cuantos datos. Es la superficie de barbecho, tierras que están fuera de cultivo, al menos momentáneamente, ¿no? En
en estos paisajes, y vemos cómo la riqueza aumenta muy rápidamente con la superficie de barbecho hasta evidentemente alcanzar un techo. Pues estamos hablando al fin y al cabo de solo 22, 23 especies, ¿vale? A esta misma escala y dentro de este conjunto de especies hay algunas que se asocian particularmente más a estas variables de uso del suelo, las que acabo de mencionar, cobertura de cultivos cerealistas en secano y superficie de barbecho, ¿no? Que son esas que aparecen más asociadas en este análisis de correspondencias a esos dos ejes, ¿no? Esas dos variables en rojo son las que tenéis ahí. Seguramente las conocéis todos: abutarda, sisón, las dos especies de ganga, la terrera y la calandria y el alcaraván, ¿no? Por lo tanto, a gran escala, los barbechos, del tipo que sea, ahora entraremos en eso, parecen favorecer la riqueza de especies, aunque hay un grupo de especies que están particularmente asociadas a este hábitat y a este tipo de cobertura. Por otro lado, una homogenización excesiva, ¿no? Un exceso de paisaje cerealista, ¿de acuerdo? Pues reduce la riqueza y resultaría desfavorable, sobre todo para aquellas especies que dependen más, no tanto las primeras que he mencionado, sino las que dependen más del mosaico paisajístico y hacen un uso más complementario de distintos tipos de hábitats, o que están ligadas a variables más bien de tipo topográfico o de otra naturaleza, dentro del análisis que hicimos, ¿no? ¿Qué pasa a pequeña escala? Bueno, pues tengo que decir que a pequeña escala se conoce mejor, y ahora me referiré a alguna de ellas, lo que pasa con especies concretas, ¿no? Hay pocos análisis de comunidad o de ensamblado de algunas especies que aborden esto, aunque los hay. Aquí presento unos análisis propios, los cuales, midiendo la estructura de la vegetación en zonas de estepa cerealista, ¿no? Y mediante un análisis de este estilo, ¿no? de componentes principales, identificamos dos gradientes que explicaban la variación en donde se encontraban los bichos. Son 4 especies: alcaraván, sisón, abutarda y perdiz. Lo que pasa es que para abutarda y sisón distinguíamos entre sexos porque son fácilmente identificables, en función de un primer eje que se correlacionaba bastante con la disponibilidad de refugio, zonas donde esconderse, donde evitar a los depredadores, depende muy estrechamente de la estructura de la vegetación, y otro eje que se corresponde con disponibilidad de alimento, ¿vale? Abundancia de artrópodos en el suelo, semillas, etcétera, muy ligado a la cantidad de detrito vegetal que hay en esas zonas. Y lo que vemos... disculpadme, y los círculos en color representan el mismo tipo de datos, pero para los hábitats donde los encontrábamos, ¿no? Y tiende a haber una correspondencia entre las preferencias de algunas de estas especies, por ejemplo, sobre el eje de refugio, coinciden bastante en su conjunto. El alcaraván sería una excepción, con una determinada cantidad de refugio. Ahí tenemos machos de sisón, hembras y la perdiz entre medias, y un poco más abajo, pero solapando en el eje 1, ¿no? las abutardas, ¿no? Hay menos solapamiento en el otro eje porque, bueno, son especies que difieren en su dieta. Fijaros en el caso del alcaraván, que es el único insectívoro estricto de estas 4 especies, cómo se segrega claramente de las demás, ¿no? Luego es más difícil encontrar aquí patrones comunes al conjunto de la comunidad, aunque hay algunos, ¿no? En el caso de una de estas especies, como os decía, el sisón, utilizando estos dos mismos gradientes, ¿de acuerdo?, de estructura de vegetación, pues vemos que un sexo favorece
en época de reproducción, en función de sus necesidades en ese momento, que es exhibirse en el caso de los machos, ¿no? Favorecen sitios donde haya alimento frente a los sitios donde haya más refugio. No buscan tanto ocultarse, sino ser visibles y tener alimento para afrontar esa actividad, mientras que las hembras claramente buscan el refugio, ¿no? Por su comportamiento discreto. En cualquier caso, favorecen más de ambos recursos de lo que hay disponible, medido en puntos control, ¿no? Y de hecho vemos en la gráfica de abajo, son los mismos datos, cómo determinados sustratos agrarios, determinados hábitats agrarios, tenemos en primer lugar fauno, barbecho y luego aparecen wastelands, que en realidad son abandonos que empiezan como barbecho y que terminan por abandonarse, que presentan mayor cantidad de estos recursos que otros hábitats, ¿no? Luego parecen ser hábitats importantes, al menos para esta especie, ¿no? Una especie que a la hora de los machos, por ejemplo, a la hora de seleccionar un territorio, es lo que aparece en la primera gráfica, tienden a formar territorios donde hay mayor disponibilidad de determinados recursos tróficos, como en este caso son los coleópteros, ¿no? Escarabajos, y que son importantes para ellos y también para las hembras, porque lo que se ve en las gráficas de la derecha es que tanto abajo son solo nidos, los nidos que se encontraron en esta zona de estudio estaban dentro de los territorios más frecuentemente de los territorios de los machos, y también cuando eclosionaban y las pocas familias que se podían observar estaban más frecuentemente dentro de ese territorio que fuera. Luego parece que ese recurso es muy importante para ambos tipos de individuos por distintas razones. Un estudio en el fondo similar en el cual vemos cómo la abundancia y biomasa de coleópteros y de ortópteros es mayor en zonas utilizadas, disculpad porque no se ve, son los triangulitos, el símbolo triangulito, no el símbolo círculo, ¿de acuerdo? Que lo he marcado ahí en rojo, que son los que utilizan frente a los que no utilizan. Luego ahí hay un recurso claro que buscan y que es susceptible de ser gestionado, ¿no? Por otro lado, ¿no? Por lo tanto, a escala de microhábitat, de microestructura, los barbechos tienden, a corresponder relativamente bien con los requerimientos de al menos unas pocas especies, ¿no? Esteparias de estos paisajes, proporcionando comida, refugio, visibilidad, como en el caso del sisón, y concluimos, por tanto, que la heterogeneidad a esta escala también es importante para favorecer no solo a especies concretas, sino una cierta riqueza de especies en las comunidades. En definitiva, los barbechos son o parecen ser un hábitat clave. De nuevo vemos aquí como en general, independientemente de si están en territorio o no, las zonas en este estudio donde nidificaban las hembras de sisón y campeaban con sus pollos, pues eran fundamentalmente barbechos, o bien el más frecuentemente seleccionado era el barbecho de larga duración, prácticamente un pastizal casi permanente, pero en ausencia de estos también utilizaban por encima de la disponibilidad el barbecho anual, el barbecho que luego se rotura para volver a ser cultivado, ¿no? Con lo cual ahí también tenemos una cierta opción de gestión, ¿no? Si el barbecho de larga duración puede desaparecer de determinadas zonas, por lo menos gestionemos adecuadamente el barbecho anual. Y el barbecho es un hábitat que está en retroceso en España, ¿no? Estos son datos de SCIRCE, ¿no? el organismo del Ministerio de Agricultura que hace las estadísticas agrarias, donde vemos que a lo largo de estos del 98 creo al 2017, prácticamente 20 años, ¿no? La superficie de barbecho en España se ha reducido muy significativamente, ¿no? Y esa reducción se correlaciona bastante bien, como veis, no la superficie, sino la tasa de cambio o la tasa de reducción
de la superficie de barbecho se correlaciona estrechamente, de manera positiva, con esas tasas de cambio poblacional que os he mostrado antes en las gráficas, ¿no? de declive para el conjunto de las aves esteparias, perdón, para el conjunto de las aves agrícolas que se siguen en el programa de seguimiento de aves comunes, y para los especialistas en estepas cerealistas, ¿no? En paisajes cerealísticos. Y por supuesto hay especies, como el caso del sisón, donde también ese tipo de asociación es muy marcado, ¿no? Por lo tanto, algo tiene el barbecho, ¿vale?, que parece estar influyendo, pues, en la dinámica poblacional de estas especies, ¿no?, de aves esteparias. ¿Pero qué es un barbecho? Y aquí es lo que os comentaba antes. Hay distintas definiciones y distintos conceptos del barbecho, ¿no? He ido, en primer lugar, a la definición de la Real Academia Española, ¿no? Tierra labrantilla que no se siembra durante 1 o más años. Bueno, básicamente es lo que dice la definición. Dicho de una tierra labrantilla, ¿vale? La Organización Mundial para la Agricultura y el Alimento, ¿no?, la FAO, lo define como una tierra que es temporalmente, una tierra cultivada que se deja de sembrar temporalmente durante 1 o más estaciones de crecimiento, ¿no? Siendo el periodo máximo que considera la FAO que eso es un barbecho de unos 5 años, a partir del cual considera que, bueno, que la sucesión vegetal ha avanzado lo suficiente como para que eso se pueda considerar un pasto permanente, o etapas incluso más avanzadas con presencia de leñosas, etc. En cualquier caso, son 2 definiciones que lo que hacen énfasis es en la temporalidad, ¿no?, en el tiempo que está una tierra sin cultivar, ¿vale? Bajo esta paraguas, ¿no?, aquí tenemos 2 ejemplos que se ajustarían bien, ¿no? Pues un barbecho joven, donde se ve todavía, bueno, los signos de haber estado laboreado en años previos, ¿no?, con poca cobertura de plantas silvestres, y ese barbecho de larga duración que es prácticamente ya un pasto permanente, ¿no? Luego hay otras definiciones que lo que enfatizan son los beneficios agronómicos, ¿no?, los beneficios que tiene esta práctica del barbecho para la agricultura, ¿no? Es una técnica mediante la cual la tierra se deja sin sembrar durante más de una temporada, ¿no?, y cuyo propósito es recuperar y almacenar materia orgánica en el suelo y evitar patógenos para el cultivo, bueno, pues haciendo que completen sus ciclos vitales en esa tierra en lugar de sobre los cultivos, ¿no? La segunda definición, bueno, pues hace hincapié en eso, en que es generalmente limpia de malas hierbas, ¿no?, considerando estas malas hierbas, estos weeds, como una plaga del cultivo, ¿no?, que afecta al cultivo, y define la actividad, esto es una traducción, el texto original está en castellano, del barbecheo como precisamente la actividad de eliminación de esa cobertura de plantas espontáneas, ¿no? De acuerdo con este tipo de definiciones, ¿no?, pues aquí tenemos un barbecho, ¿no?, es una tierra cultivada sin cultivar y que está completamente desprovista de vegetación. Es una tierra labrada, preparada para ser sembrada, pues, cuando corresponde, ¿no? Porque el barbecho también es importante para entender cómo funciona la dinámica de estos paisajes y su heterogeneidad, pues tiene un ciclo de vida. Un ciclo de vida puede ser más o menos largo dependiendo de la duración del barbecho, no solo de la duración, sino de si ese barbecho, siendo anual en cualquier caso, es de rotación corta, como el ejemplo de arriba, es decir, que digamos se rotura un menor número de veces para prepararlo de cara a la siembra, o de duración de ciclo más largo, ¿no?, de duración más largo, donde se deja que el rastrojo, que es el momento en que empieza la vida del barbecho,
que el rastrojo tenga cierto crecimiento de plantas espontáneas antes de las operaciones, ¿no?, de labrado. Y esto también, digamos, tiene que ver con la dinámica histórica, o mejor dicho, además se puede estudiar el efecto del barbecho a lo largo de los años, ¿no? Concretamente a lo largo de las décadas que en España han vivido y han presenciado el proceso de intensificación agraria, ¿no?, cuyos resultados vemos ahora, ¿no? La imagen que tenéis arriba, pues se corresponde a tiempos en los que los barbechos eran de larga duración, no eran necesariamente anuales, sino que podían estar periodos más largos de tiempo, ¿vale?, sin concentración parcelaria, parcelas pequeñitas, y por lo tanto estos paisajes en general presentaban una alta diversidad composicional, porque convivían cultivos y barbechos en distintos estados del ciclo de vida de estos últimos, ¿vale?, y también configuracional debido, bueno, pues a la abundancia de lindes, ribazos y otro tipo de estructuras ligadas al pequeño tamaño de parcela. A medida que la agricultura se fue intensificando, pues la duración del barbecho se redujo, ¿no?, y por lo tanto se redujo también la heterogeneidad composicional en este caso. Había barbecho, pero eran todos muy similares, ¿no? Y se mantenía esa mayor complejidad, digamos, de configuración. Hasta que, digamos, en un momento ya final de esta tendencia a la intensificación, pues se deja de hacer barbecho. Seguramente muchos de vosotros habéis vivido el proceso de concentración parcelaria que se ha hecho en muchas comarcas agrarias españolas, donde, bueno, pues se concentra la tierra, se reduce, desaparece gran cantidad de estos elementos del paisaje y por lo tanto la complejidad configuracional, ¿no? Bien, pues esto os lo he mostrado simplemente para que veáis que no todo el mundo tiene la misma idea de lo que es un barbecho, y que el ciclo de vida del barbecho y también, vamos, su dinámica histórica, ¿no?, influye fuertemente en la dinámica espacial y temporal de los paisajes agrarios, ¿no? Desde este punto de vista, pues mira, aquí tenemos 4 ejemplos de barbechos, pues muy diferentes, pero que responden a realidades actuales, ¿no? Un barbecho completamente labrado, como el que hemos visto antes, un barbecho que está sometido a herbicidado, un rastrojo recién segado. Esto es una foto del mes de julio, cuando debería estar eso de un amarillo chillón, digámoslo así, presenta ese color grisáceo porque está completamente quemado por el herbicida, y un barbecho, que entramos, digamos, por así decirlo, en la parte, digamos, más optimista de la charla, un barbecho que responde a medidas de gestión para la conservación de aves, ¿de acuerdo? Que esta imagen también la he puesto antes, en el cual, bueno, se aprecia esa diversidad, incluyendo el suelo desnudo, ¿no?, el suelo sin cobertura. En resumen, la diversidad de barbechos que hay en España pues es muy alta, ¿no? Aquí tenéis, estos también son datos del Ministerio de Agricultura, donde se ve, bueno, pues, el tipo de barbecho con cubierta, sin cubierta, laboreo tradicional, que es el laboreo típico de eliminación de malas hierbas, que es bastante mayoritario, como veis, el color morado, y otras formas, ¿no?, de barbecho. Los agricultores practican ciertas prácticas, valga la redundancia, llevan a cabo ciertas prácticas que han hecho siempre y que han utilizado en determinadas circunstancias, que pueden ser utilizadas para gestionar los barbechos con ese fin que os comentaba antes, es decir, favorecer a determinadas especies, en este caso de aves esteparias, según sus necesidades. No tienen por qué ser a todas por igual, sino que se puede incluso dirigir la gestión para una u otra especie, ¿no?
Algunas de estas operaciones, estos son fotografías sacadas de un manual sobre gestión de barbecho que realizó el grupo de trabajo del Centro Forestal Tecnológico Forestal de Cataluña. Bueno, yo soy coautor en esa lista de otros autores. El autor principal fue David Giral, que editaron, digamos, este manual donde se describen este tipo de prácticas, ¿no? Por ejemplo, un laboreo superficial, ¿no? en la primera imagen. Debajo, un picado de la vegetación. El propio pastoreo, ¿no? El meter el ganado, las ovejas, preferentemente en los barbechos, pues son formas de crear estructura, de crear heterogeneidad que puede favorecer a determinadas especies, ¿no? Y como os decía, son prácticas que los agricultores conocen. Estas gráficas están en el mismo manual. Por cierto, el manual está disponible en PDF, lo podéis descargar de la página del CTFC gratuitamente, claro. Y como veis, bueno, pues estos son resultados de una encuesta que se hizo a agricultores, creo que fue de Cataluña y de Madrid, y tanto si formaban parte de medidas agroambientales como si no llevaban a cabo este tipo de prácticas con una cierta frecuencia, las conocían, ¿no? Y las llevan a cabo. Estos son en distintas, cada columna son distintas, perdonad que no se ve muy bien, distintas épocas del año, ¿vale? Entonces están ahí, los agricultores tienen el conocimiento y tienen la capacidad de aplicarlas, ¿no? De tal forma que se puede conseguir barbechos con distintas estructuras, como os decía antes. Aquí en la primera fotografía veis, pues bueno, lo que sería un barbecho, vamos a decir, generalista, con una importante cobertura de plantas espontáneas, que forma ese pastizal temporal que puede acoger, pues, a un determinado número de especies. El de la derecha está más pensado para el sisón, por ejemplo, con una siembra de leguminosa, creo que es alfalfa, lo que aparece en la imagen, que puede favorecerle, o para otro tipo de especies que tienen unos requerimientos sobre suelo desnudo mayores, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, las gangas, donde encuentran las semillas de las que se alimentan, pues se puede mantener ese tipo de barbecho pensando en favorecerlas, ¿no? Y recurriendo a ese tipo de prácticas u otras, ¿no? Y precisamente el grupo del CTFC de Solsona ha empezado a publicar resultados, pues, bastante interesantes, ¿no? Y bastante relevantes respecto a la respuesta de las aves a estas prácticas o a diferentes combinaciones de las mismas, ¿no? Y, por ejemplo, esto es simplemente utilizando la abundancia. Es de los primeros trabajos que publicaron hace ya 3 años, ¿de acuerdo? Pues la abundancia de alcaraván, por ejemplo, se veía favorecida por una combinación de picado e incluso una cierta cantidad de aplicación de herbicida, ¿de acuerdo? Que servía para limpiar la vegetación o abrir claros, ¿no? No obstante, conscientes de que el herbicida, pues a lo mejor no es conveniente aplicarlo, o puede no serlo, pues hay otras prácticas que per se ya tienen un efecto y que se pueden utilizar alternativamente, ¿no? Tenéis también ahí el caso del sisón, donde el picado parece que para reducir la altura de la vegetación le favorece particularmente, o el caso de la calandria, también con picado y aplicación de herbicida, o alternativamente otras prácticas que pueden tener también efecto positivo. En definitiva, los barbechos pueden ser manejados en múltiples formas. No todas son favorables para las aves, como hemos visto, o para la biodiversidad en general. Y esta gestión puede ser adaptada a los requerimientos particulares de determinadas especies con fines de conservación. Y esta importancia de los barbechos, esto es un estudio recién publicado también, que han llevado, bueno, no les conozco, pero vamos, unos autores creo que son suecos,
que han hecho un metaanálisis, digamos, de la influencia del barbecho en la abundancia de aves agrícolas en el conjunto de Europa, ¿no? Y bueno, pues identifican, tenéis aquí lo que ellos han llamado barbecho rotacional, que es, digamos, el barbecho que yo llamo intensivo, es decir, el laboreo repetido de ese barbecho, que no parece ser muy favorable, pero hay otras formas de barbecho que sí lo son, ¿no? Menos intensivo o el barbecho a largo plazo. ¿Qué escenario tenemos ahora, ligando un poco con la política agraria de la que nos ha hablado Mario esta mañana? Bueno, pues tenemos una circunstancia que parece que está dando lugar a una, y lo está haciendo, ¿no?, a una disminución de las importaciones, sobre todo de cereal y oleoproteaginosas para forraje de animales, pero también para alimentación, no solo en Europa, sino en otras zonas del mundo, que parece que solamente puede ser afrontada por parte de Europa, de la Unión Europea, poniendo en cultivo los barbechos e incluso, como dice ahí, permitiendo a los agricultores que cobraban como medida de greening el mantenimiento de los barbechos, seguir percibiendo esa ayuda a pesar de su sustitución, por ejemplo, por girasoles, ¿no?, que es lo que estamos observando este año en muchos sitios de España, ¿no? Entonces, bueno, termino con esta diapositiva simplemente para llamar la atención, que es un poco la conclusión, ¿no?, de esta parte, ¿no?, que parece que siempre se ve al barbecho o a las medidas de gestión más extensiva como un impedimento a la productividad, un impedimento a la rentabilidad de las explotaciones. Yo creo que equivocadamente, aunque como dice ahí, me parece que eso es parte de otra charla, que podría tener lugar en este mismo coloquio, pero no cabe en mi tiempo, y que, bueno, pues en este caso representa, bueno, pues un poco el business as usual o la huida hacia adelante, en lugar de pensar en formas alternativas como se ha comentado también esta mañana, de mantener la producción conservando los hábitats y la biodiversidad. Y con esto termino, bueno, agradeciendo vuestra atención, por supuesto a la Fundación Migres por haberme invitado gentilmente, y bueno, quería también citar a toda una serie de personas con las que yo trabajo habitualmente o tiendo a colaborar, que me parece que también, bueno, pues han contribuido de una forma u otra a estas cuestiones. Manuel, y si hay preguntas, una pregunta relacionada con el tema. Manuel, thank you. That was fascinating. Two questions, if I may. Why did the EU introduce this derogation that you described at the end? I may have missed it because I was just looking at what you had on the slide. Yeah, well, it was basically, or at least that is the excuse, the shortage in imports from Ukraine and Russia. So we weren't sure about grain. That's what we thought. Oilseed rape. Oh, that's terrible. Yeah. Secondly, would you mind going back to the slide? I think it's 3 slides back. Just something I didn't understand. That one. Yeah. What do for organic farming, for instance, why is the bar very narrow, very short? I couldn't understand. You mean what this was saying? Well, I really don't know, because this is the result of their meta-analysis. So, okay. But some are very tight and some are very broad, and I wasn't sure why. I don't know. I cannot tell you. In my opinion, organic farming is not necessarily not always beneficial for wildlife. Yes. This is my opinion. It means that
You won't use pesticides, you won't use fertilizers, Yep. but the management can be as intensive as in classical agriculture. So I think that is That's what I thought. Thank you. Thanks very much. ¿Necesitáis traducción? No. ¿Sí? ¿No? Bueno, sí. Bueno, la primera pregunta... Sí, la primera pregunta se refería a por qué la Unión Europea había eliminado una de las restricciones para el tema de los barbechos. Sí, ¿no? disculpadme, sí, que he contestado en inglés, pero no me da cuenta. Pero sí, efectivamente, a finales de marzo, a raíz de la guerra de Ucrania, que ha supuesto esta caída de las importaciones de grano y girasol y colza fundamentalmente, se derogó, digamos, la obligación de aquellos agricultores, que se acogen al greening, de mantener los barbechos y para cultivarlos con estas. Y la otra pregunta que hacía tenía que ver por qué salía organic farming, que es lo que nosotros llamamos cultivo ecológico, no salía tan favorable como... Y es que realmente el cultivo ecológico es no poner herbicidas y fertilizantes, bueno, que ya está bien, pero no evita que se pueda laborear a tope, que se puedan erradicar las arbences. No sé, nos hablará Rubén que el olivar sea canijo, etcétera, ¿no? O sea, o regado, simplemente el regadío no lo impide el organic farming. ¿Una pregunta más? Vale, pues muchísimas gracias. A vosotros. Y